el módulo Publicación y difusión de conocimientos contables es fundamental en la formación investigativa. Esto por cuanto la investigación es producción de conocimientos y si éste no se publica y difunde, no existe. Por otra parte, numerosos profesionales durante su ejercicio realizan investigaciones, ejercen la docencia y acumulan diversas experiencias que pudieran servir de anclaje a otras personas, pero no logran publicarlas, ya que por mucho tiempo se consideró la investigación y aún más la publicación como algo inalcanzable, que solo podían realizar unos pocos. Hoy en día, con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, de los cambios de paradigma producto de la evolución de la ciencia y la cultura, así como de la democratización del saber, estos procesos se han hecho más asequibles, participativos, y a diario se encuentran en Internet numerosas publicaciones académicas sin que por eso pierdan calidad. De tal manera que usted podrá conocer en este módulo diferentes formatos de publicación de los productos investigativos. La producción de conocimiento en cualquier área, entre ellas la contaduría, implica tres procesos íntimamente interrelacionados, como la investigación, la escritura y la publicación. Y es que necesariamente cuando estamos investigando, paralelamente se van escribiendo los resultados que se encuentran de una revisión documental o de los resultados de un trabajo de campo. Pero luego ese proceso hay que afinarlo con miras a ser presentado, bien sea como un informe de investigación, como un artículo de cualquier género o como un ensayo, incluso una ponencia. Y eso entonces amerita pasar al tercer proceso, que es seguir, digámoslo así, los lineamientos, la estructura de la publicación que queramos difundir. La primera unidad de este módulo la hemos llamado publicaciones escritas en el área contable. Entonces podemos señalar que la producción investigativa son los nuevos conocimientos generados, que Alan y Leiner 2003 lo definen como la información que una persona posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, conceptos, procedimientos, interpretaciones que pueden ser útiles o no. Desde este punto de vista, la diferencia entre información y conocimiento está en la presencia del hombre que procesa la información en su mente, transformándola en conocimientos. Una vez articulado y comunicado a otras personas mediante textos, se vuelve a transformar en información. En tal sentido, la única manera de conocer si se ha producido conocimiento en una investigación es difundirlo o divulgarlo. Los conceptos asociados a la investigación son la difusión, la divulgación y la publicación. La difusión es la propagación de conocimiento entre especialistas mediante un discurso técnico y una estructura particular, lo que en este tiempo se hace a través de redes sociales como ResearchGate. Por su parte, la divulgación es una actividad de relaciones públicas de la comunidad científica, es decir, es el acto de hacer público una información que esté al alcance de todas las personas. La difusión implica un receptor preparado y la divulgación, por el contrario, un público en general, con un mensaje adaptado, atractivo, pero fiel a la verdad. Tanto la difusión como la divulgación son actividades de comunicación. La publicación, por su parte, se entiende como el proceso mediante el cual se hace público o se da a conocer determinada información. Es hacer que una información se conozca y salga del ámbito de lo privado para que la mayor cantidad de personas lo conozcan. Se podría entonces decir que difusión y divulgación son parte de la publicación. Y generalmente estos tres términos se pueden utilizar y se hace así como sinónimo. Ahora bien, ¿qué queremos publicar, divulgar o difundir? Evidentemente los productos de la investigación, los que dan cuenta de los resultados obtenidos y que pueden ser cualquier idea, bien material o servicio
que posea un valor para quien lo reciba y sea susceptible de satisfacer una necesidad. Se representa históricamente mediante textos escritos que requieren un tipo de redacción distinta a otros de tipos no académicos. Entre estos se encuentran los siguientes: trabajos de investigación que implican los proyectos, la tesina o las tesis doctorales, informes de la actividad profesional, como podemos ver en la lámina, artículos científicos de investigación, revisión y reflexión, ensayos, ponencias, y también pueden ser capítulos del libro, un póster, un cartel, un podcast, entre otros. En esta oportunidad nos vamos a referir únicamente a los artículos científicos definidos por la UNESCO en 1983 como un documento cuya finalidad es publicar los resultados más representativos de una investigación de manera fidedigna, con claridad y concisión. Mientras que para González 2021 es un manuscrito elaborado a partir de un plan científico, es decir, de un proyecto de investigación, y su finalidad es comunicar los principales hallazgos y resultados, discutir o socializar una idea bajo una estructura normalizada. Entonces fíjense que dice comunicar. Ya dijimos entonces que la comunicación podía ser mediante difusión, divulgación o publicación. Escribir entonces un artículo científico implica realizar previamente una investigación, por supuesto resultados originales, un lenguaje técnico, necesariamente escribir y por supuesto publicar. Aquí específicamente vamos a presentar la estructura de los artículos científicos de acuerdo con los requerimientos de la revista La Junta, de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores del Perú. Ellos la estructuran en tres partes: la página de presentación, cuadros y figuras y el cuerpo del artículo. En cuanto a la página de presentación, solicitan que el título sea en español, inglés y portugués, que sea conciso e informativo y con un máximo de 20 palabras, lo cual parece bastante amplio, puesto que generalmente se solicitan títulos entre 12 y 15 palabras. Igualmente, una breve reseña del autor, donde es importante el código ORCID, que no es más que un registro de investigadores público. Y en cuanto al resumen, también en los tres idiomas, con un máximo de 200 palabras, que debe incluir el objetivo, los métodos, los resultados principales y las conclusiones más importantes, así como 3 o 8 palabras clave. También aquí es bastante amplio porque generalmente se solicitan entre 3 y 5 palabras. Los cuadros y figuras solicitan que se coloquen donde correspondan. En cuanto al cuerpo del artículo, la introducción debe incluir el problema o tema del cual queremos escribir, los antecedentes y el objetivo. En cuanto al marco teórico, también llamado revisión de la literatura, se presenta el resultado de otras investigaciones o de teorías que apoyen el tema que estamos escribiendo. En cuanto a la metodología, se debe presentar y justificar la metodología, los métodos y procedimientos utilizados para llegar a los resultados. Se deben presentar los principales resultados de una manera explícita y comprensible. Y en cuanto a las conclusiones, deben conectar con los objetivos del estudio, resaltar recomendaciones, limitaciones y futuras líneas de investigación. En cuanto a la bibliografía, solo los autores citados en el texto, siguiendo las normas APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos. Es importante señalar que en esta revista, para los tres tipos de artículos científicos, el de investigación, que generalmente es producto de un trabajo de campo, el de revisión, que generalmente es producto de una investigación documental, y el de reflexión, que es producto de una investigación, pero ya desde una mirada analítica, interpretativa o crítica, tienen la misma estructura. Y esta estructura generalmente sigue una fórmula que se ha venido utilizando hace muchos años, que se abrevia IMRID, entendiéndose que I es introducción, M métodos, R resultados y D discusión. Entre las, vamos a decir, modificaciones que se han introducido es que
Se ha incorporado, como vimos, el marco teórico, la revisión de la literatura, se ha incorporado las conclusiones. En el caso de la revista La Junta se quita la discusión y se coloca solamente las conclusiones. Y por supuesto se debe incluir el resumen y por supuesto las referencias. El resumen tanto en español como en inglés. Esta lámina resume las características de los títulos, que según Blanco, para que se considere un buen título, debe ser aquel que describa sin lugar a dudas y con el menor número de palabras posibles el contenido del artículo. Debe ser breve, conciso y claro. En estas 3 palabras, dice el autor, se resume escribir de primero lo importante, evitar palabras obvias e innecesarias, igualmente las abreviaturas, cuidar la sintaxis y evitar términos como estudios sobre, efectos de, acción de. Resumen y el astra, que es la traducción de resumen en inglés, debe ser lo más corto posible. Señalamos ya que la revista La Junta coloca 200 palabras, no obstante, hay algunas revistas que no solicitan que no pase de 150 palabras. Debe permitir identificar de manera rápida e inteligible el contenido del artículo. Debe incluir el tema, el objetivo y describir sin detalles la metodología utilizada y, por supuesto, los principales resultados y conclusiones. No debe contener citas bibliográficas ni hacer referencia a imágenes. Y en el resumen, las palabras claves poseen una función nominativa a fin de indexar un artículo. Generalmente estas palabras están implícitas en el resumen y en el título. Deben ser organizadas en orden alfabético y pueden ser palabras simples o combinación de estas. Específicamente en estas láminas se colocan las características para el resumen de acuerdo a la revista La Junta. Entonces hablamos de la temática, que se refiere a cuál es el problema, del objetivo, que se refiere a cuál es la finalidad del artículo, materiales y métodos, cómo se estudió el problema, los resultados que se encontró y las conclusiones, que se refiere a qué significan dichos hallazgos. Como ya señalamos, máximo 200 palabras en 3 idiomas y 3 a 8 palabras claves. En esta lámina vemos unos ejemplos de objetivos para artículos de investigación. Aquí es importante señalar que hay una diferencia entre lo que son objetivos para artículos que objetivos de investigación. En el primer ejemplo pudiéramos ver que el objetivo de la investigación sería analizar la relación entre la variable A y la variable B, pero el objetivo del artículo es presentar los resultados del análisis de esa relación. No obstante, ustedes pueden ver en la lámina que no dice presentar, sino dice presenta. Y esto tiene que ver es con la redacción. Si yo en el resumen escribo el objetivo del artículo es presentar los resultados, evidentemente que debo agregar la R, pero si yo digo el artículo presenta los resultados, sin nombrar la palabra objetivo, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces esto es importante. En el segundo ejemplo vemos entonces que el objetivo expone o exponer, ¿verdad? Depende cómo lo redacte. El papel de, por ejemplo, el control en la gestión contable. Y en el tercero se colocó explicar las implicaciones de. Ese pareciera más bien un resultado de investigación que un resultado del artículo. Pero la idea es precisamente eso, que se den cuenta de la diferencia. Esta lámina presenta 2 ejemplos de resumen, ambos de la revista La Junta. Ustedes lo pueden analizar y reflexionar si cumplen los requisitos de lo que estamos presentando como características del resumen.